Bueno, espero que le estén escuchando esto porque esto es puta si no quedó ninguno el epílogo y no sé qué coño más. Puta, güey, a ver. ¿Qué pedo, güey? Está muy cabrón este pedo. Son un poco más de 20 páginas lo que quedan. Esto lo voy a hacer lo voy a leer de todo de una, güey. Entonces espero que les esté gustando el epílogo. Vamos a ver qué carajo realmente pasó en esa puta isla, güey. Sir Thomas Ledge, subcomisario de policía de Scotland Yard, exclamó enfadado. Pero esa historia es increíble. Ya lo sé, señor, respondió con deferencia el inspector Maine. 10 personas muertas y ni un alma en una isla. Eso es absurdo. Sin embargo, ha ocurrido, señor, replicó Maine impasible. Maldita sea, Maine. Alguien debe de haberlas matado. Eso es precisamente lo que tenemos que averiguar, señor. Ninguna pista en el informe que ha enviado el médico forense. No, señor. A Wargrave y a Lombard los asesinaron de un tiro. El primero lo recibió en la cabeza y el segundo en el corazón. Miss Brent y Marston murieron envenenados con cianuro. Mrs. Rogers murió por una dosis excesiva de cloral. A Rogers le partieron el cráneo con un hacha. A Blore le aplastaron la cabeza. Armstrong murió ahogado. MacArthur sufrió una fractura craneal tras recibir un golpe en la nuca. Y Vera Claythorne murió ahorcada. Verga, qué pedo, güey. El, el subcomisario El subcomisario de policía pestañeó y exclamó: Mal asunto. Después de guardar un par de minutos de silencio añadió: Y no ha podido obtener información de los habitantes de Sticklehaven. Deben de saber algo. El inspector Maine se encogió de hombros. No son más que decentes pescadores. Lo único que saben es que el propietario de la isla es un tal Owen. ¿Quién adquiría los víveres y se ocupaba del transporte de los invitados? Un tal Morris. Isaac Morris. ¿Y qué dice de todo esto? No puede decir nada porque también está muerto. A la verga. El semblante de Sir Lesh se ensombreció. ¿Tenemos alguna información de Morris? Sí, señor, la tenemos. Era un tipo de fiar. Estuvo implicado en el asunto Benito, el fraude de las acciones que se cometió hace 3 años. Estamos seguros de ello, aunque no tenemos pruebas. También estuvo involucrado en el tráfico de estupefacientes, aunque tampoco tenemos pruebas. Morris era un hombre extremadamente concienzudo. ¿Estaba implicado en el asunto de la isla? Sí, señor. Él se encargó de suministrar los víveres, aunque lo hizo contratado por un tercero, un cliente anónimo. Pero si hojeamos sus cuentas podríamos descubrir algo. Usted no conoció a Morris, dijo el inspector sonriendo. Falsificaba las cifras mejor que un experto contable y no descubrimos nada. Lo comprobamos en el asunto Don Benito. Ocultó las huellas de su patrón con sumo cuidado. El subcomisario de policía suspiró y Maine prosiguió. Morris se encargó de todos los detalles con los proveedores y se hizo pasar por el representante de Mr. Owen. Fue él quien explicó a los habitantes del pueblo que se trataba de una prueba, una especie de apuesta sobre la capacidad de vivir en una isla desierta durante una semana. También les recomendó que no hicieran ningún caso de las llamadas de socorro que pudieran proceder de la isla del Negro. Descontento, el subcomisario de policía se revolvió en su sillón. Pretende hacerme creer que esas gentes nunca sospecharon nada. Olvide usted, señor, respondió Maine cogiéndose de hombres, que la isla del Negro había pertenecido con anterioridad al joven Elmer Robson, el millonario norteamericano. El millonario norteamericano. Daba unas fiestas extraordinarias. No dudo que al principio a los habitantes del pueblo debió de resultarles apasionante, pero acabaron por acostumbrarse y supusieron de todo cuanto se acontecía en la isla del Negro. Debía de ser excepcional. Si piensa en ello con detenimiento, la actitud de los habitantes del pueblo es muy razonable, señor. El subcomisario se asintió contrariado. Fred Narracott, continuó Maine, el que llevó a los invitados a la isla, me hizo una observación muy significativa. El comportamiento de los invitados de Mr. Owen le acusó extrañeza. Nada que ver con los amigos del joven Robson, dijo. Creo que fue por considerarlos personas normales y corrientes, por lo que, a pesar de las órdenes de Morris, se dirigió a la isla en cuanto oyó hablar de las señales de socorro. Cuando llegaron Narracott y el resto de los hombres en su auxilio, un grupo de Boy Scouts captó las señales del día 11 por la mañana. Debido al mal estado del mar, ese día fue imposible dirigirse a la isla. Desembarcaron en ella el día 12 por la tarde. Están plenamente convencidos de que nadie pudo salir de la isla antes de su llegada. Tras la tormenta hubo una fuerte marejeada. Verga, pero si estuvieron como 4 días ahí, paréntesis, estuvieron como 4 días, ¿sí, no? De 4 a 5 días, o sea que tuvieron que pasar el doble de tiempo para que los... ¿Qué pedo, güey? Ok, terminamos paréntesis, seguimos con la lectura. No pudo alguien llegar hasta la costa de Anado. Hay una milla de la isla a la costa, y las olas rompían con fuerzas contra los acantilados. Además, el grupo de Boy Scouts y muchos habitantes del pueblo permanecieron en las rocas observando la isla. A propósito,
preguntó el subcomisario. Ese disco de vinilo que encontré en la casa no le ha servido de nada. Lo hemos analizado. Lo grabó una empresa especializada en efectos especiales para cine y teatro. Lo enviaron a U.N. Owen por medicación de Isaac Morris. Se suponía que el encargo era para un grupo de aficionados que iban a representar por primera vez una pieza teatral. La empresa de efectos especiales devolvió el guión junto con el disco. ¿Y qué hay de su contenido? Ahora me disponía a explicárselo, señor, contestó el inspector Maine, que carraspeó y prosiguió. He investigado exhaustivamente a todos los interesados, empezando por el matrimonio de Rogers, por el matrimonio Rogers, quienes llegaron a los primeros a la isla. Los Rogers estuvieron trabajando a las órdenes de una tal Miss Brady hasta que ésta falleció de manera repentina. No he podido sacarle gran cosa al médico que le atendió. Según él, la vieja no murió envenenada, pero sí cree que su muerte pudo deberse a la negligencia de sus criados, aunque añadió que era imposible probar tales acusaciones. En cuanto al juez Walgrave, no hay nada que decir de él. Fue quien condenó a muerte a Seton. Sabemos que Seton era culpable sin ningún género de dudas. La prueba más fehaciente del la obtuvimos después de que fuera ahorcado. Sin embargo, en su día se habló mucho del proceso. 9 de cada 10 personas creían que era inocente y acusaban al juez de encubrir una venganza personal. La joven Claythorne, según mis investigaciones, trabajaba como institutriz para una familia en la que un niño murió ahogado. Sin embargo, no parece que ella estuviera implicada en su muerte, ya que, de hecho, se comportó muy bien. Se arrojó al mar para rescatarlo y la corriente la arrastró mar adentro. Se salvó de milagro. Siga, siga. Lo apremió el subcomisario con un suspiro. Payne tomó aire. El doctor Armstrong era un médico afamado. Tenía el consultorio en Harley Street. Era una persona íntegra y competente. Me resultó imposible detectar ninguna operación quirúrgica ilegal o algo parecido. Sin embargo, es cierto que en el año 1925, en Lathmore, operó de peritonitis a una mujer llamada Cleese, y esta murió en el quirófano. Quizá no tuviera aún mucha experiencia, pero una torpeza no puede calificarse de crimen. Además, no tenía un móvil. Miss Emily Brent tenía a su servicio a una tal Beatriz Taylor. Cuando se enteró de que la criada estaba embarazada, la echó de casa y la joven desesperada se arrojó al río. El acto de Miss Brent no pudo calificarse de correcto, pero tampoco de crimen. Por lo que veo, lo interrumpió Sir Lech. U.N. Owen se ocupó de casos cuyos culpables escaparon de la justicia. Prosigue, por favor. Maine continuó impávido con el recitado de la lista. El joven Marston era un conductor de la peor ralea. Se le retiró en 2 ocasiones el carnet de conducir, aunque debería habérselo retirado para siempre. Atropelló a 2 niños, John y Lucy. Combs, no lejos de Cambridge. Combs, ¿qué? Atropelló a 2 niños, John y Lucy Combs, no lejos de Cambridge. Unos amigos suyos declararon a su favor y se salvó pagando una multa. En cuanto al general MacArthur, tenía una brillante hoja de servicios y era un militar de conducta ejemplar. Arthur Richmond servía en Francia bajo sus órdenes y cayó muerto en combate. Eran buenos amigos. En esa época se cometieron algunas equivocaciones oficiales. Oficiales que sacrificaron a muchos de sus hombres inútilmente. Sin duda se trató de un caso parecido. Posiblemente, dijo Sir Thomas Lesh. Philip Lombard, involucrado en muchos escándalos en el extranjero. En un par de ocasiones rozó la frontera de la legalidad. Tenía fama de carecer de escrúpulos. Uno de esos tipos capaces de cometer crímenes en lugares remotos. Y después tenemos a Bloor. Maine vaciló. Uno de los nuestros. Bloor era un sinvergüenza. Lo interrumpió el subcomisario. ¿Eso cree, señor? Por supuesto. Sin embargo, sabía salir bien parado. Estoy convencido de que cometió perjurio en el asunto de Landor. No obstante, no pude obtener ninguna prueba contra él. Encargué a Harris que investigara y no encontró nada anormal. Pero mi opinión es que si hubiéramos sabido qué buscar, habríamos encontrado algo. Era una persona honrada. Después de una pausa, Sir Lech continuó. ¿Y dice usted que Isaac Morris ha muerto? ¿Cuándo? Esperaba esta pregunta, señor. Morris murió durante la noche del 8 de agosto. Tomó una sobredosis de somníferos barbitúricos, creo. Desconocemos si su muerte fue accidental o si se quitó la vida. ¿Quiere usted saber mi opinión?, le preguntó el subcomisario. Creo que ya la conozco, señor. La muerte de Morris parece haberse producido en un momento demasiado oportuno. El inspector asintió. Esperaba que dijera eso, señor. Sir Thomas Lech dio un puñetazo en la mesa. Toda esta historia es absurda, increíble. Es inadmisible que 10 personas mueran asesinadas en una roca en medio del mar. Y que ignoremos quién ha cometido el crimen. ¿Por qué y cómo? Gritó. Maine carraspeó. Permítame contradecirlo en cuanto a lo del móvil, señor, repuso.
Sabemos por qué más o menos. Sabemos por qué más o menos. ¿Qué? A ver. Sabemos por qué más o menos, ya. Sin duda, el autor de los crímenes es algún demente con una idea muy particular de la justicia. Salió a la búsqueda de personas a las que la justicia ordinaria no pudo castigar. Escogió a 10. Poco importa que fueran culpables o inocentes. ¿Qué no importa? Lo interrumpió Sir Thomas. Me parece... Guardó silencio durante unos instantes. El inspector Mayne esperaba respetuosamente. Lech sacudió la cabeza. Continúe. Me ha surgido una idea. Quería estar sobre la pista, pero por desgracia se me ha olvidado. Continúe con lo que me decía. Nuestro asesino reunió a 10 personas, digamos condenadas a muerte y ejecutadas por U.N. Owen, quien cumplió su cometido y se evaporó como el humo. Un truco de magia prodigioso, Mayne, observó Lech, pero seguramente tiene otra explicación. Usted sabe, señor, que si ese hombre se hubiera encontrado en la isla, no podría haberla abandonado. Y, siguiendo las notas escritas por los interesados, Mr. Owen no puso los pies jamás en la isla del Negro. Por tanto, solo nos quedaría una solución viable. Que Owen fuera uno de los 10. Sir Thomas hizo un gesto de conformidad. Ya pensamos en ello, continuó Mayne. Examinamos la situación. Para empezar, no estamos tan a oscuras sobre lo que pasó en la isla del Negro. Vera Claythorne escribió un diario, y también Emily Brent. El juez Wargrave dejó algunas notas, muy breves, en su estilo jurídico, pero claras. Blore también deja... ¿Qué? Blore también ha dejado algo escrito. Las versiones concuerdan. Las muertes se sucedieron en este orden. Marston, Mrs. Rogers, MacArthur, Rogers, Miss Brent, Wargrave. Después de la muerte del juez, Vera Claythorne escribió en su diario que Armstrong se fue de la casa por la noche y que Blore y Lombard corrieron en su busca. En el diario de Blore había una nota. Armstrong ha desaparecido. Ahora bien, habida cuenta de todos estos detalles, sería lógico que pudiéramos encontrar una solución satisfactoria. El Dr. Armstrong murió ahogado. Suponiendo que Armstrong fuera el asesino, ¿qué le impedía matar a sus 9 compañeros y arrojarse al mar desde lo alto de los acantilados? ¿O que intentara llegar a la costa de a nado y morir a la tentativa? Esa solución parecería excelente si no adoleciera de un defecto. Hay que tener en cuenta el testimonio del médico forense. Desembarcó en la isla el 13 de agosto por la mañana. Lo que nos ha contado no nos ha ayudado mucho. Todo lo que ha podido aclararnos es que esas personas estaban muertas hacía unas 36 horas. En lo referente al Dr. Armstrong, ha afirmado categóricamente que el cadáver había permanecido 8 o 10 horas sumergido en el agua antes de precipitarse contra las rocas, que es lo mismo que decir que murió ahogado la noche del 10 al 11. Y le explicaré por qué. Hemos descubierto el sitio donde estuvo el cadáver cuando se lo llevaron las olas. Quedó apresado entre 2 rocas y hemos recogido nuestras muestras de tela y cabellos. La marea alta arrastró el cuerpo el día 11, poco antes del mediodía, hacia las 11. Después la tempestad aminoró y las señales dejadas por la marea alta son muy tenues. Podemos suponer que Armstrong se deshizo de los otros 3 antes de tirarse al agua. Pero hay algo más. El cadáver del médico fue arrastrado hasta las rocas que se hallan por encima de la franja, donde llega la marea alta. Lo encontramos en un lugar inaccesible a las mareas, y reposaba estirado sobre las rocas con las ropas intactas, lo que nos demuestra que había un superviviente en la isla después de que Armstrong hubiese muerto. Tras una pausa, Mayne continuó. ¿Y eso dónde nos deja? He aquí la situación el día 11 por la mañana. El Dr. Armstrong ha desaparecido, ahogado. Nos quedan 3 personas, Blore, Miss Claythorne y Lombard. El cadáver de este último, con un disparo, se halla cerca de las rocas donde yacía Armstrong. A Vera Claythorne la encontramos colgada en su cuarto y a Blore en la terraza con la cabeza destrozada por un reloj de mármol que le arrojaron seguramente desde una ventana. ¿A quién pertenecía esa ventana?, preguntó con brusquedad el subcomisario. A Vera Claythorne. Consideremos cada paso por separado. Primero Lombard. Supongamos que arrojara el reloj de mármol contra Blore, que luego drogara a la joven para ahorcarla y después se dirigiera hacia el mar y se pegara un tiro. Pero en ese caso, ¿quién le cogió el revólver? Le hemos hallado delante de la puerta de la habitación de Wargrave. ¿Han encontrado huellas dactilares? Sí, señor, las de Vera Claythorne. Pero entonces, adivino lo que quiero decir, señor. Que fue Vera quien mató a Lombard. Se llevó el revólver a la casa, arrojó el reloj de mármol a Blore y después se colgó. Esa suposición sería admisible hasta cierto punto. En su habitación, sobre una silla, hemos descubierto los mismos restos de algas que encontramos en sus zapatos, lo que prueba que se subió a la silla, se pasó la cuerda de alrededor del cuello y tiró la silla de un puntapié. Pero fíjese, señor,
La silla no estaba caída en el suelo, sino como las demás, junto a la pared. Así que alguien la puso en su sitio después de la muerte de Vera Clayton. ¡Oh, fucking shit! Ok. Queda Blur. Si me dice que después de haber matado a Lombard e inducido a Vera a colgarse, salió y se hizo caer encima de su cabeza ese bloque de mármol por algún medio, cuerda u otra cosa, me resultaría imposible de creerlo. Un hombre no acaba con su vida de esa manera, y menos Blur, que no estaba precisamente sediento de justicia. Lo conocíamos bien y no era el tipo de persona al que usted acusaría de obsesionarse por administrar justicia. Estoy de acuerdo con usted, convino Sir Thomas Ledge. En consecuencia, señor, alguien más debía de hallarse en la isla. Alguien que lo puso todo en orden una vez terminado su trabajo. Pero, ¿dónde se ocultaba y cómo se marchó? Los habitantes de Sticklehaven están absolutamente seguros de que nadie pudo abandonar la isla antes de que se desplazara hasta allí la lancha de salvamento. Pero en ese caso, repitió Lesh. Main suspiró, inclinó la cabeza y se echó hacia adelante. Pero en ese caso, dígame, ¿quién los asesinó? Ay, no mames, güey, no mames, cabrón, qué pedo, güey, está cabrón, güey. Ok, nos queda última cosa, ese fue el epílogo, pero esta es otra cosa. Ok, esto es interesante. ¿Quieren escuchar esto? Venga, últimas 10 páginas, creo. Uf, vamos a ello. Documento manuscrito enviado por el capitán del pesquero Emma Jane a Scotland Yard. Desde que era niño soy consciente de que poseo una naturaleza compleja y contradictoria. Para empezar, tenía una imaginación desbocada. Me entusiasmaban las novelas de aventuras y me apasionaban los relatos marinos en los que un mensaje muy importante se introducía en una botella y se arrojaba al mar. Todavía me entusiasma este procedimiento y por eso hoy lo he adoptado. Hago una confesión por escrito. La guardo en una botella, la sello y la arrojo al mar. Hay una probabilidad contra 100, espero no parecer presuntuoso, de que mi confesión sea hallada y esclarezca un día el misterio de unos asesinatos hasta ahora inexplicables. Así con otras peculiaridades además de mis aficiones románticas. Siento un sádico goce al ver morir o al matar con mis propias manos. Realizaba experimentos con avispas y otros insectos en el jardín de mis padres. Desde mi más temprana infancia, matar siempre me causó un gran placer. Por otra parte, sorprendente contradicción, estoy imbuido de un sentido de la justicia muy elevado y muy subleva la idea de que un ser inocente pueda sufrir y morir por una acción mía. Siempre he deseado el triunfo de la justicia. Shit. Es comprensible. Seguro que un psicólogo afirmaría que con una mentalidad como la mía, escogiera una profesión como la de abogacía, que satisfizo todos mis instintos. Siempre me ha fascinado el castigo que se recibe tras cometer un crimen. Me encanta leer novelas policíacas. He pasado ratos muy divertidos ideando los modos más ingeniosos de perpetrar un asesino. Cuando al avanzar en mi carrera llegué a presidir un tribunal, pude desarrollar mi otro instinto secreto. Experimentaba un malsano placer al ver a un miserable criminal sentado en el banquillo de los acusados, atormentado por la certeza de que su fin estaba cerca. No obstante, tengo que confesar que no me complacía ver en el banquillo a un inocente. Al menos en 2 ocasiones, convencí al jurado para que sobreseyera un caso por falta de pruebas, porque estaba convencido de la inocencia del acusado. Reconozco que, gracias a la habilidad y al celo de la policía, la mayor parte de los acusados eran culpables de los crímenes que se les imputaban. Ese fue el caso de Edward Seton. Su actitud y sus maneras impresionaron favorablemente al jurado. Pero no solo las pruebas, evidentes aunque poco espectaculares, sino también mi experiencia con criminales, me convencieron sin dudarlo de que aquel hombre había cometido el crimen del que se lo acusaba, el brutal asesinato de una anciana que había confiado en él. Tengo fama de conducir a la gente al patíbulo sin pesadumbre. Nada más falso. Siempre he sido justo y escrupuloso en las exposiciones finales de un caso. Lo único que he hecho es proteger al jurado de sus propias emociones, para que no se dejaran convencer por los argumentos emotivos de algunos abogados vehementes. He intentado siempre hacerles ver los hechos. Desde hace algunos años he experimentado un cambio en mi actitud. Deseaba actuar más que juzgar. Quería, permítanme que sea franco, cometer yo mismo un crimen. Deseo comparable. Quizá al esfuerzo de un artista por darse a conocer. Era o podría ser un artista del crimen. Mi imaginación, alimentada por las exigencias de mi profesión, crecía cada vez más. Tenía que cometer un crimen, pero un crimen sensacional, fantástico, fuera de lo común. En este aspecto todavía conservo, creo, la imaginación de un adolescente.
Quería algo teatral, imposible. Quería matar. Sí, deseaba matar. Pero aunque parezca incongruente, mi sentimiento innato de la justicia refrenó mis impulsos. Un inocente no debía sufrir. Una idea extraordinaria brotó en mi mente a lo largo de una... Ay, cabrón, se me fue. A lo largo de una conversación mantenida por casualidad con un médico. Me hizo ver que muchos crímenes escapan de la justicia y quedan impunes. Citaba como ejemplo el caso de una de sus pacientes, una anciana que acababa de morir. Su cliente tenía a su servicio a un matrimonio que le había dejado morir, omitiendo a conciencia darle la medicina prescrita por el médico y que además se beneficiaron de su muerte. Este tipo de actos eran imposibles de probar, pero el médico estaba convencido de su culpabilidad. Añadió que se daban muchos casos similares, casos de homicidios intencionados que escapaban de la ley. Eso fue el comienzo de todo. De repente vi con toda claridad el camino que debía seguir. Decidí cometer no un solo crimen, sino una serie de asesinatos. Una canción infantil de mi niñez me vino a la memoria. La canción de los 10 negritos. Apenas tenía 2 años y me sorprendió la suerte reservada a esos 10 negritos, cuyo número disminuía en cada estrofa. Y me puse en secreto a buscar a mis víctimas. No voy a detenerme en los detalles. Empleé el mismo tipo de argumento con todas las personas con las que hablé y obtuve unos resultados sorprendentes. En un sanatorio donde permanecí ingresado algún tiempo, la enfermera que me cuidaba, miembro de una sociedad contra el alcoholismo, me contó el caso del Dr. Armstrong. Para demostrarme los efectos perniciosos del alcohol, me explicó el caso que aconteció años atrás en un hospital de Londres. Un médico alcoholizado había acabado con la vida de la paciente a la que estaba operando. Le pregunté en qué hospital había trabajado y me documentó sobre el homicidio por imprudencia que había cometido el médico. Una conversación entre 2 oficiales retirados que había escuchado en mi club. Me puso sobre la pista del general MacArthur, un individuo que acababa de llegar del Amazonas. Me reveló las aventuras de Philip Lombard, la historia de la puritana Emily Brent y su desgraciada criada me la contó en Mallorca, una compatriota. Indignada con la solterona por su corazón de piedra. Escogí a Anthony Marston entre un numeroso grupo de personas que habían cometido delitos similares. Por su insensibilidad y su falta de sentido de responsabilidad ante las vidas que había cegado, lo consideré un peligro para la sociedad e indigno de seguir viviendo. En cuanto al ex inspector Blore, cayó en mis manos cuando unos colegas discutían con vehemencia sobre el juicio de Landor. Comprendí enseguida la naturaleza de su delito. La policía, en calidad de servidora de la ley, debería de ser un modelo de integridad, ya que en virtud de su profesión siempre se da crédito a su palabra. Por último, descubrí el caso de Bella Claythorne en una travesía que hice por el Atlántico. A una hora tardía de la noche me encontraba solo en el salón de fumadores con un joven distinguido y de facciones agradables. Se llamaba Hugo Hamilton. Parecía triste y, para ahogar sus penas, bebía mucho. Se hallaba en el punto justo de embriaguez que invita a las confidencias. Sin grandes esperanzas de hacer descubrimientos sensacionales, empecé mi acostumbrado interrogatorio. La respuesta del joven me sorprendió. Recuerdo textualmente sus palabras. Tenía usted razón, me dijo. El crimen no es siempre lo que uno se imagina de ordinario. Para matar a una persona no es necesario administrarle arsénico o empujarla desde lo alto de un acantilado. Se inclinó hacia mí y me miró fijamente. Conocí a una asesina, prosiguió. La conocí muy bien, porque la quería con locura. Algunas veces aún pienso en ella. Lo más dramático del asunto es que cometió un crimen por mí. Las mujeres son a veces diabólicas. Jamás habría creído que esa joven tan amable y cariñosa, en fin, un ángel, fuera capaz de permitir que un niño nadara hasta mar abierto, sabiendo que se ahogaría. Nunca había pensado usted que una mujer fuera capaz de algo así, ¿verdad? ¿Está usted seguro de que se trató de un crimen? Le pregunté. Hugo pareció librarse por un momento de la influencia del alcohol y me dijo, absolutamente seguro. Nadie más que yo lo pensó. Pero en el mismo instante en que la miré, leí la verdad en sus ojos. La culpable comprendió que había visto con claridad su alma. No se dio cuenta de que yo adoraba al pequeño. Hugo se cayó, pero me fue fácil reconstruir la tragedia. Me hacía falta una 10ª víctima. La encontré. Se trataba de un hombre llamado Morris, que, entre otras cosas, se dedicaba al tráfico de estupefacientes. Sabía que era culpable de haber iniciado en el consumo de drogas a la hija de unos amigos. La joven se suicidó a los 21 años. Durante todo ese tiempo mi plan fue madurando en mi cabeza. Como consecuencia de una entrevista que tuve con un médico de Harley Street, decidí ejecutar mi idea. Me habían intervenido quirúrgicamente sin resultado alguno y el especialista me comunicó con que una segunda intervención sería de todo inútil. El médico no me contó toda la verdad, pero estoy acostumbrado a leer entre líneas. No mencioné al doctor mi decisión de no permitir que la enfermedad siguiera en su curso y prolongara mi agonía.
No, mi muerte acaecería en plena actividad. Decidí vivir intensamente hasta la hora fatal. Y ahora voy a contar cómo cometí los crímenes de la Isla del Negro. Fue muy fácil convertirme en el nuevo propietario de la Isla del Negro, por mediación de Morris, sin ponerme a descubierto. Él era un experto en ese tipo de cosas. Una vez recopilados los datos que precisaba de mis futuras víctimas, tendí el anzuelo apropiado a cada una de ellas, y conforme a mis previsiones, todos desembarcaron el 8 de agosto en la Isla del Negro. En cuanto a mí, fingí ser un invitado más. ¡Oh, shit! La suerte de Morris estaba echada de antemano. Como sufría de indigestión antes de marcharme de Londres, le ofrecí una píldora para que la tomara por las noches al acostarse. Le dije que le sentaría muy bien a sus jugos gástricos. La aceptó sin ninguna desconfianza. Era un hipocondriaco. Lo conocía lo bastante para saber que no dejaría ningún documento comprometedor. No era de esa clase de personas. Con sumo cuidado preparé el orden de los crímenes entre mis invitados. Como no todos tenían a mi juicio el mismo grado de culpabilidad, primero desaparecerían los menos culpables. De esta forma, los sufrimientos prolongados los reservaría a los más culpables. Anthony Marston y Mrs. Rogers fueron los primeros. Él en el acto y ella mientras dormía plácidamente. Sabía que Marston, a diferencia de la mayoría de nosotros, no tenía el menor sentido de la responsabilidad. Era un ser carente de moral. Estaba seguro de que la esposa de Rogers había aceptado tras someterse a la influencia de su marido. Creo que no es necesario que describa en detalle cómo murieron. La policía ya lo habrá descubierto. En las casas suelen tener cianuro potásico para matar a las avispas. Llevé una pequeña dosis que puse en el vaso de Marston mientras el disco sonaba en el gramófono. Sería inútil añadir que, mientras tanto, me dediqué a observar a mis invitados. Mi larga experiencia en los tribunales de justicia me permitió afirmar, sin duda alguna, que todos tenían un crimen sobre su conciencia. A partir de mis últimas crisis muy dolorosas, el médico me recetó una dosis mínima de cloral para conciliar el sueño. Dejé de tomar ese somnífero y empecé a acumularlo hasta obtener la cantidad suficiente para poder acabar con la vida de una persona. Cuando Rogers trajo el coñac para su mujer, lo dejó sobre la mesa. En esos momentos ninguno de los miembros de nuestro grupo había empezado a sospechar y me fue muy fácil verterlo en el vaso al pasar junto a la mesa. ¿Qué pedo, güey? El general MacArthur murió sin dolor. Escogí el momento oportuno para abandonar la terraza y deslizarme sin hacer ruido detrás de él. ¿Qué pedo? No estoy entendiendo. Como estaba ensimismado en sus pensamientos, no me oyó llegar. Tal como había previsto, registraron la isla de arriba abajo. Todos convinieron en que no éramos más que 7 en la isla, lo que provocó entre ellos un ambiente de sospechas. Según el plan... ¡Oh, shit! Creo que ya estoy entendiendo. Según el plano trazado, debía procurarme un cómplice cuando el grupo empezaron a sospechar. Escogí al Dr. Armstrong para desempeñar ese papel. Era bastante ingenuo. Me conocía de vista y por mi reputación sería inconcebible para él que yo fuera un asesino. Todas sus sospechas apuntaban a Lombard y fingí compartir su punto de vista. No, a ver, vergas, ya no me acuerdo quién era. Le expuse una estratagema con el fin de hacer caer al criminal en la trampa de incriminarse a sí mismo. Verga, güey. Si bien se habían inspeccionado todas las habitaciones, todavía no se había efectuado ningún registro a los invitados, aunque este no tardó mucho en llevarse a cabo. El 10 de agosto por la mañana maté a Rogers mientras cortaba leña para encender el fuego, tras asestarle un golpe por detrás. Rebusqué en sus bolsillos y encontré la llave del comedor que había cerrado por la noche. Aproveché la convulsión suscitada por el hallazgo del cadáver para entrar en el cuarto de Lombard y robarle el revólver. Sabía que tenía uno, pues, según mis instrucciones a Morris, este debía sugerirle que llevara un arma. En el desayuno, al llenar la taza de Miss Brent... ¡Fuck! ¿Quién es? Verga, no me acuerdo. El desayuno, al llenar la taza de Miss Brent, vertí en ella el cloral que me quedaba. Todos abandonamos el comedor menos ella. Más tarde, entre de puntillas, Emily Brent parecía inconsciente y me fue muy fácil inyectarle una dosis de cianuro. Soltar la abeja me pareció pueril, pero me divirtió. Me esforzaba en la medida de mis posibilidades por seguir las estrofas de la canción infantil. Después de la muerte de Miss Brent, sugerí que debíamos registrarnos mutuamente y así se hizo. Yo había ocultado en un lugar seguro el revólver y ya no tenía ni cianuro ni cloral. Propuse al médico poner en práctica nuestro proyecto. Se trataba tan solo de disimular mi muerte. ¿Qué? Propuse al médico poner en práctica nuestro proyecto. Se trataba tan solo de disimular mi muerte. Los demás, le dije al médico, debían de creer que yo había sido la siguiente víctima. Con el objetivo de lograr que el asesino se alarmara y para que yo pudiera moverme con plena libertad para espiar al criminal desconocido. Esa idea entusiasmó a Armstrong y me ayudó a prepararlo. Un emplasto de barro colocado en la frente. ¡Oh, shit! La cortina escarlata del cuarto de baño y los ovillos de lana de Miss Brent eran los accesorios para el atrezo.
No mames, era el puto Wargrave. Nos iluminaríamos con velas y el médico no dejaría que nadie se me acercara. Todo ocurrió como esperaba. Miss Clayton gritó aterrorizada al tocar la cinta de algas que yo había colocado en sus habitaciones. Eso, en su habitación. Todos se lanzaron a la escalera. Güey, es que también soy un pendejo si dijo que había estudiado las leyes y la chingada. Todos se lanzaron a la escalera y aprovechó para adquirir la postura de un juez asesinado. El efecto producido sobrepasó todas mis expectativas. Armstrong desempeñó su papel a la perfección. Me llevaron a mi cuarto y me dejaron en la cama, olvidándose completamente de mí. Estaban demasiado temerosos los unos de los otros. Había citado al médico fuera de la casa a las 2 menos cuarto de la madrugada. Lo llevé a lo alto de los acantilados que hay detrás de la mansión, lejos de las miradas indiscretas, pues las ventanas de las habitaciones daban a la fachada, desde donde veríamos si se acercaba alguien. Él seguía sin sospechar nada, aunque podría haberlo hecho de haber recordado al verso siguiente de la canción. Un arenque rojo se tragó a uno, y él se tragó el anzuelo. Fue muy fácil. De repente lancé una exclamación e invité al médico a que se acercara al borde para que comprobara que había una cueva más abajo. Sin desconfiar, se inclinó y no tuve más que empujarlo para arrojarlo al mar. Volví a la casa y Blore oyó mis pisadas. Entré en el cuarto de Armstrong para volver a salir y hacer el suficiente ruido para que todos me oyeran. Una puerta se abrió y bajé la escalera. Debieron de verme cuando salía. Pasaron 1 o 2 minutos antes de que los dos hombres fueran en mi busca. Rodeé la casa y entré por la ventana del comedor, que había dejado abierta. Después de cerrarla, rompí el cristal y subí a echarme en mi cama para hacerme el muerto. Era fácil prever que de nuevo registraría en la casa para ver si se escondía el médico, sin examinar detenidamente los cadáveres, pero sin examinar detenidamente los cadáveres. Lo necesario para asegurarse de que Armstrong no les había jugado una mala pasada al cambiarse por una de las víctimas. Olvidaba decir que puso el revólver en la mesilla de noche de Lombard. Lo tuve escondido en un montón de conservas que había en la despensa. Abrí la lata de debajo. Creo que contenía galletas. Metí el revólver en ella y volví a sellar la tapa con cinta adhesiva. Pensé con acierto que no abrirían todos los botes, ya que las latas de encima estaban precintadas. La cortina, muy bien doblada, la puse debajo del cuadrante persa que recubría el asiento de una de las sillas del salón, y la lana en el cojín de la butaca después de haberle hecho una abertura. Por fin llegó el momento que esperaba con más ansiedad. Quedaban solo 3 personas en la isla, horrorizadas de las unas de las otras, y en cualquier momento podía ocurrir lo peor. Una de ellas tenía un revólver. Los espiaba desde las ventanas de la casa, y cuando vi a Blore acercarse solo, coloqué el bloque de mármol en el borde de la ventana y lo empujé. Así acabé con él. Vi a ver a Clayton disparar a Lombard. Estaba seguro de que esa joven audaz era de la talla de Lombard y sabría enfrentarse a él. Inmediatamente me dispuse a preparar su habitación y aguardé con impaciencia el resultado de mi experimento psicológico. La tensión nerviosa producida por el homicidio que acababa de realizar, la fuerza hipnótica del ambiente y los remordimientos de su falta serían suficientes para inducirla al suicidio. No me engañé. Se arcó delante de mis propios ojos, pues estaba escondido en la oscuridad del armario y seguí todos sus movimientos. Y ahora llegó el último acto del drama. Salí de mi escondite y quité la silla, la puse junto a la pared, cogí el revólver que la joven había dejado caer en la escalera, con cuidado de no borrar sus huellas digitales. Ha terminado mi misión. Voy a introducir estas páginas en una botella y confiarla al mar. ¿Por qué? Ambicionaba cometer un crimen misterioso que nadie pudiera resolver, pero ahora que me doy cuenta de que a los artistas no les basta el arte, sino que todos ansían la gloria. También yo, debo confesarlo humildemente, siento el deseo humano de dar a conocer a mis semejantes mi astucia. Conservo la esperanza de que el misterio de la isla del negro continúe sin resolver. Puede ser que la policía demuestre más inteligencia de la que creo que posee. Al fin y al cabo tienen 3 pistas. Una, la policía sabe perfectamente que Edward Seton era culpable. Por tanto, también sabe que una de las 10 personas de la isla no era un asesino en sentido literal, de lo que se deduce, paradójicamente, que esa persona debe ser el criminal. La segunda pista está en la séptima estrofa de la canción. La muerte de Armstrong está asociada con un arenque rojo, que se lo tragó. O mejor dicho, que él se tragó. Es decir, que en un momento determinado se le preparó una trampa en la que Armstrong cayó y que lo llevó a la muerte. Eso podría reconducir las pesquisas, las pesquisas por otro lado, ya que en esos momentos solo había 4 personas, de las cuales yo era la única que podía inspirarle confianza. La tercera pista es simbólica. La marca que dejará en mi frente la bala del revólver representa el signo de Caín. Me queda poco más que añadir. Después de arrojar la botella al mar, subiré a mi cuarto y me tenderé en la cama. He atado mis gafas a un cordón elástico negro. Apoyaré todo el peso de mi cuerpo en los lentes, que estarán debajo de mí.
y pondré el revólver al otro lado del cordón, enrollado en el tirador de la puerta. Pasará lo siguiente. Mi mano, protegida por el pañuelo, después de apretar el gatillo, caerá sobre mi cuerpo. Shit, caerá sobre mi cuerpo. El revólver lanzado por el cordón elástico retrocederá hasta la puerta y, sacudido por el tirador de la misma, se soltará del cordón elástico y caerá. El cordón elástico suelto colgará inocentemente de las gafas sobre las que descansa mi cuerpo. El pañuelo en el suelo no despertará sospechas. Me encontrarán tumbado en la cama con una bala en la cabeza, en consonancia con la que afirman las notas de mis compañeros. Cuando descubran nuestros cadáveres, será imposible determinar la hora de nuestra muerte. Cuando se calme la marejada, vendrán a socorrernos. Encontrarán en la isla del Negro 10 cadáveres y un enigma indescifrable. Firmado Lawrence Wargrave. Vete a la verga, güey. Qué bueno estuvo, güey. Qué bueno, güey. Estuvo muy bueno. Así termina este puto libro. No mames, estuvo buenísimo, güey. Estuvo buenísimo, güey. Cómo se terminó todo, verga, güey. Genia Agatha Christie, güey, de verdad. Es una genia, güey. Wow. Pues, gente, espero que les haya gustado este pinche librazo que me acabo de leer. Es una obra maravillosa. Está increíble. Me encantó. Y ahora sí que sí. Pues ahora sí que sí. Y no quedó ninguno. No me lo puedo creer. Espero que les haya gustado este libro. Es muy, muy pinche bueno. Nos vemos en el siguiente libro de la colección de edición de lujo de Agatha Christie. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo libro, gente. Chao, chao.